Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos compartiendo estas cápsulas bíblicas con cada uno de ustedes, dándole gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura en el Salmo 85. Salmo 85, dice la palabra del Señor. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. La lectura de nuestro Pan Diario ORG para hoy se titula Es importante escuchar. Escucharé lo que hablará el Señor Dios. Vengan de inmediato, chocamos contra un iceberg. Esas fueron las palabras que recibió Harold Cotham, el operador de radio del RMS Carpathia, procedente del Titanic que se estaba hundiendo a las 12:25 de la noche el 15 de abril de 1912. El Carpathia sería el primer barco en llegar a la escena de la tragedia y salvar 706 vidas. Más tarde, el capitán del Carpathia, Arthur Rostrom, testificó: fue providencial. El operador de radio estaba en su cabina en ese momento, en ninguna tarea oficial, escuchando mientras se desvestía. Tal vez 10 minutos más tarde ya hubiese estado en la cama y no habríamos escuchado el mensaje. Escuchar es importante. En especial, escuchar a Dios. Los escritores del Salmo 85, los hijos de Coré, instaron a obedecer con diligencia. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. La noche en que se hundió el Titanic, otro barco estaba mucho más cerca, pero el operador de radio se había ido a dormir. Si hubiera escuchado la señal de alerta, tal vez se habrían salvado más vidas. Cuando escuchamos a Dios y obedecemos sus enseñanzas, Él nos ayudará a navegar en las aguas más turbulentas de la vida. Pregunta: ¿de qué maneras permanecerás atento a Dios y a las Escrituras hoy? ¿Cómo puede esto ayudarte a ayudar a otros? Es importante escuchar. Esta es una frase que todos nosotros la sabemos de memoria, porque desde niños nos la están diciendo nuestros padres, nuestros maestros, que aprendamos a escuchar, que escuchemos atentamente, porque realmente en eso consiste el aprendizaje, en escuchar, asimilar, procesar la información y pues llevarla a una acción, ¿no? Una práctica, una ejecución. Pero necesitamos escuchar. Y cuando estamos hablando de la seguridad, de la salvación, escuchar es importante. Y en este caso, escuchar a Dios a través de su palabra. Porque la palabra de Dios ha sido dada precisamente para guiarnos a nosotros. Es como un manual de vida. Toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es decir, la palabra de Dios escrita es esa voz de Dios para cada uno de nosotros.
para guiarnos en este camino de la vida, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Cumple un propósito esencial, pero es importante escuchar a Dios hablando a través de su palabra. Si nosotros no lo hacemos, jamás podremos recibir toda la información necesaria para nuestra vida. Y por eso muchas veces nosotros estamos tomando malas decisiones o actuando de manera equivocada y estamos tropezando, estamos fallando en nuestro caminar, nos estamos perdiendo de la dirección correcta porque no estamos escuchando correctamente, no estamos escuchando a Dios. Y muchas veces también hay que aprender a escuchar y a escuchar la voz correcta. Si tú estás entre la multitud y tu hijo se pierde y tú empiezas a gritar, es importante que tu hijo distinga tu voz, aprenda a escuchar, pero aprenda también a distinguir cuál es la voz correcta, la voz que sí le va a salvar entre muchas voces. Y esto es solo una ilustración, es algo figurativo, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar correctamente también en medio de tantas voces que hay a nuestro alrededor. La palabra de Dios es pura, es viva, es eficaz, cumple un propósito, es única. Y tenemos que aprender a escuchar a Dios a través de esa palabra. Nosotros aprendemos cada día a estar atentos a Dios a través de las Escrituras. Y esto definitivamente nos ayudará en un crecimiento personal, de tal manera que podemos nosotros también ayudar a otros, para que otros también puedan escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Pero es importante escuchar este devocional hoy, esta historia que nos narra, es impactante porque todos conocemos, o la gran mayoría de nosotros conocemos la historia del Titanic y sabemos la pérdida tan grande de vidas humanas que se presentaron en esa catástrofe. Pero miren qué interesante que muchas vidas, 700, un poco más de 700 vidas pudieron salvarse. Y estamos hablando en el aspecto humano, ¿no? Por supuesto, Dios está por encima de todo ello, pero se pudieron salvar gracias a que una persona estaba escuchando. Y aquel barco que estaba más cerca, que pudo haber sido un instrumento también para salvar más vidas, pues la persona que debía estar escuchando la radio ya no estaba escuchando. Entonces vemos la importancia de escuchar con esta ilustración tan importante y conocida para todos. Y así mismo sucede en nuestra vida. Si nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios, nosotros vamos a garantizar que nuestro transitar y nuestro caminar será exitoso, porque estamos escuchando correctamente la voz de Dios. Dice ahí el versículo 8 de este Salmo 85, escucharé lo que hablará el Señor Dios. Y el Señor nos habla a través de su palabra. En la Nueva Traducción Viviente me gusta como lo dice, también dice, presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Entonces hay que estar atentos, hay que escuchar y hay que aprender a escuchar la voz de Dios cada día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias primeramente porque nos hablas a través de tu palabra escrita. Estás constantemente hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y nos estás guiando, Señor, por los caminos que debemos andar para que no tropecemos, para que podamos seguir sin ningún inconveniente. Pero a veces tropezamos, a veces nos caemos, a veces flaqueamos, a veces tenemos esos problemas y adversidades porque no estamos escuchando atentamente tu voz que nos está guiando por el camino correcto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz primeramente, en medio de tantas voces, que podamos aprender a escucharte. Y te pedimos también, en tu infinita misericordia, Señor, que nos utilices como siervos tuyos para llevar tu esperanza a otras personas que necesitan también escuchar. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido lo importante que es escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.